discípulos y maestros. Patanjali dijo: el Samadhi Samprayata es el Samadhi que se acompaña de razonamiento, reflexión, dicha y una sensación de ser puro. En el Samadhi Samprayata cesa toda actividad mental, y la mente solo retiene impresiones no manifestadas. Los Videas y Prakriti Vayas alcanzan el Samadhi Samprayata porque dejaron de identificarse con sus cuerpos en su vida anterior. Renace porque persisten las semillas del deseo. Otros que alcanzan el Samadhi Samprayata lo logran mediante la fe, el esfuerzo, el recogimiento, la concentración y el discernimiento. Patanjali es el mayor científico del interior. Su enfoque es el de una mente científica. No es un poeta. En ese sentido, es muy excepcional, porque quienes penetran en el mundo interior casi siempre son poetas. Quienes penetran en el mundo exterior casi siempre son científicos. Es una flor excepcional con una mente científica, pero su viaje es interior. Por eso se convirtió en la primera y la última palabra. Es el alfa y el omega. En 5000 años nadie pudo superarlo. Y parece que no se puede mejorar. Seguirá siendo la última palabra, porque la combinación misma es imposible. Es casi imposible tener una actitud científica y penetrar en el interior. Habla como un matemático, un lógico. Habla como Aristóteles, y es un Heráclito. Intenta comprender cada una de sus palabras. Será difícil, pues sus términos son lógicos y razonados, pero su objetivo es el amor, el éxtasis y la piedad. Su terminología es la del hombre que trabaja en un laboratorio científico, pero su laboratorio es el del ser interior. Así que recuerda siempre la meta. Alcanzar lo supremo mediante un enfoque científico. Y no te dejes engañar por el camino. Por eso Patanjali ha impresionado tanto a la mente occidental. Siempre ha sido una influencia. Ha sido una influencia donde quiera que se escuche su nombre, porque se le puede comprender fácilmente, pero comprenderlo no basta. Comprenderlo es tan fácil como comprender a un Einstein. Él habla al intelecto, pero debes recordar esto. Su objetivo, su meta, es el corazón. Nos adentraremos en un terreno peligroso. Si olvidas que también es poeta, te equivocarás. Te apegarás demasiado a su terminología, lenguaje y razonamiento, y olvidarás su objetivo. Quiere que razones para ir más allá. Es una posibilidad. Puedes agotar el razonamiento tan profundamente que lo trasciendas. Razonas, no lo evitas. Usas la razón como un paso para ir más allá. Ahora escucha sus palabras. Cada palabra debe analizarse. Samprayata Samadhi es el Samadhi que está acompañado por el razonamiento, la reflexión, la felicidad y una sensación de ser puro. Divide el Samadhi, lo supremo, en dos etapas. Lo supremo no puede dividirse. Es indivisible. De hecho, no hay etapas. Pero, para ayudar a la mente, al buscador, lo divide primero en dos. Al primer paso lo llama Samprayata Samadhi, un Samadhi en el que la mente se mantiene en su pureza. Este primer paso, la mente debe refinarse y purificarse. No puede simplemente abandonarla. Patanjali dice: es imposible abandonarla porque las impurezas tienden a aferrarse. Solo puedes abandonarla cuando la mente es absolutamente pura, tan refinada, tan sutil, que no tiene tendencia a aferrarse. Él no dice: deja la mente atrás, como dicen los maestros Zen. Dice: es imposible dejarla atrás. Estás diciendo tonterías. Dices la verdad, pero eso no es posible porque una mente impura tiene un peso. Pende como una piedra. Y una mente impura tiene deseos. Millones de deseos insatisfechos, anhelando ser satisfechos, pidiendo ser satisfechos, con millones de pensamientos incompletos en ella. ¿Cómo puedes dejarla atrás? Lo incompleto siempre intenta completarse.
Patanjali dice, recuerda, solo puedes dejar algo cuando está completo. ¿No te has dado cuenta? Si eres artista y pintas un cuadro, a menos que lo termines, no lo puedes olvidar. Ese cuadro te sigue atormentando. Duermes mal. Siempre está ahí. Hay una corriente subyacente en la mente. Se mueve, pide ser completada. Una vez completada, está terminada. Puedes olvidarla. La mente tiende a terminar. Es perfeccionista, así que cualquier cosa incompleta crea tensión. Patanjali dice, no puedes abandonar el pensamiento a menos que sea tan perfecto que no haya nada más que hacer. Simplemente puedes abandonarlo y olvidarlo. Esto es diametralmente opuesto al Zen, a Heráclito. El primer Samadhi, que es Samadhi solo por su nombre, es Sampragyata. Samadhi con una mente sutil y purificada. El segundo Samadhi es Asampragyata. Samadhi sin mente. Pero Patanjali dice, cuando la mente desaparece y no hay pensamientos, entonces el inconsciente retiene semillas demasiado sutiles del pasado. La mente consciente se divide en dos. Primero, Sampragyata. La mente en un estado purificado, como la mantequilla purificada. Tiene una belleza propia, pero está ahí. Y por muy hermosa que sea, la mente es fea. Por pura y silenciosa que sea, el fenómeno mismo de la mente es impuro. No se puede purificar un veneno. Sigue siendo veneno. Al contrario, cuanto más se purifica, más venenoso se vuelve. Puede parecer muy hermoso. Puede tener su propio color, matices, pero sigue siendo impuro. Primero lo purificas, luego lo abandonas. Pero aún así, el viaje no está completo, porque todo esto está en la mente consciente. ¿Qué harás con la mente inconsciente? Justo detrás de las capas de la mente consciente se encuentra un vasto continente de mente inconsciente. En el inconsciente se encuentran las semillas de todas tus vidas pasadas. Patanjali divide el inconsciente en dos. Dice, Sabej y Samadhi. Cuando el inconsciente está presente y la mente se ha abandonado conscientemente, es un Samadhi con semillas. Sabej. Cuando esas semillas también se queman, se alcanza la perfección. El Nirveji Samadhi. Samadhi sin semillas. Así que la conciencia y el inconsciente se dividen en dos etapas. Cuando se alcanza el Nirveji Samadhi, el éxtasis supremo, y sin semillas en tu interior que broten, florezcan y te lleven a nuevos viajes por la existencia, desapareces. En estos sutras dice, Sampragyata Samadhi es el Samadhi que se acompaña de razonamiento, reflexión, dicha y una sensación de ser puro. Pero este es el primer paso. Muchos se equivocan. Creen que este es el último paso por su pureza. Te sientes tan dichoso y feliz que crees que ya no queda nada más por lograr. Si le preguntas a Patanjali, te dirá, el Satori del Zen es solo el primer Samadhi. No es el final, lo supremo. Lo supremo aún está muy lejos. Las palabras que usa no se pueden traducir con exactitud al inglés, ya que el sánscrito es el idioma más perfecto. Ningún otro idioma se le acerca. Así que tendré que explicártelo. La palabra que usa es kutarka. En inglés se traduce como razonamiento. Es una traducción deficiente. Hay que entender kutarka. Tarka significa lógica, razonamiento. Patanjali dice que hay tres tipos de lógica. A una la llama kutarka, razonamiento orientado hacia lo negativo. Siempre pensando en términos de no, negando, dudando, nihilista. Le digas lo que le digas a quien vive en kutarka, lógica negativa, siempre piensa en cómo negarlo, cómo rechazarlo. Se fija en lo negativo. Siempre se queja, refunfuña. Siempre siente que algo anda mal, siempre. No puedes corregirlo porque esa es su orientación. Si le dices que mire el sol, no lo verá, sino que verá las manchas solares. Siempre encontrará el lado oscuro de las cosas. Eso es kutarka. Razonamiento erróneo. Pero parece razonamiento. Finalmente, conduce al ateísmo. Niegas a Dios, porque si no puedes ver el bien y el lado positivo de la vida, ¿cómo puedes verlo? Simplemente lo niegas. Toda la existencia se oscurece. Todo está mal y creas un infierno a tu alrededor. Si todo está mal, ¿cómo puedes ser feliz? Es tu creación, y siempre puedes encontrar algo malo porque la vida consiste en dualidad. El rosal tiene flores hermosas, pero también espinas.
Un hombre de Kutarka contará las espinas y comprenderá que esta rosa debe ser ilusoria. No puede existir. Entre tantas espinas, millones de espinas, ¿cómo puede existir una rosa? Es imposible, la mera posibilidad se niega. Alguien te está engañando. Mullah Nasruddin se sentía muy triste. Fue a ver al sacerdote y le dijo: mi cosecha está destruida otra vez. No llueve. ¿Qué puedo hacer? El sacerdote dijo: no estés tan triste, Nasruddin. Mira el lado positivo de la vida. Puedes ser feliz porque aún tienes mucho por delante. Y cree siempre en Dios, quien es el proveedor. Él provee incluso para las aves del cielo, así que ¿por qué te preocupas? Nasruddin respondió: ¿sí? Con mucha amargura. De mi trigo. Dios provee para las aves del cielo de mi trigo. No le ve el sentido. Su cosecha es destruida por los pájaros, y Dios provee para ellos, y mi cosecha está destruida. Este tipo de mente siempre encuentra algo y siempre está tensa. La ansiedad lo seguirá como una sombra. A esto Patanjali lo llama Kutarka. Lógica negativa, razonamiento negativo. Luego está el Tarka, el razonamiento simple. El razonamiento simple no lleva a ninguna parte. Se mueve en círculos porque no tiene un objetivo. Puedes razonar y razonar, pero no llegarás a ninguna conclusión, porque el razonamiento solo puede llegar a una conclusión cuando hay un objetivo desde el principio. Si te mueves en una dirección, llegas a alguna parte. Si te mueves en todas direcciones, a veces al sur, al este, al oeste, desperdicias energía. Razonar sin un objetivo se llama Tarka. Razonar con una actitud negativa se llama Kutarka. Razonar con una base positiva se llama Vitarka. Vitarka significa razonamiento especial. Así que Vitarka es el primer elemento del Samprayata Samadhi. Quien desee alcanzar la paz interior debe entrenarse en Vitarka, el razonamiento especial. Siempre mira hacia el lado positivo, hacia lo luminoso. Cuenta las flores y olvida las espinas. No es que no las haya, sino que no le preocupan. Si amas las flores y las cuentas, llega un momento en que no puedes creer en las espinas, porque ¿cómo es posible que existan espinas donde hay tantas flores hermosas? Debe ser algo ilusorio. El hombre de Kutarka cuenta las espinas, y las flores se vuelven ilusorias. El hombre de Vitarka cuenta las flores, y las espinas se vuelven ilusorias. Por eso Patanjali dice: Vitarka es el primer elemento. Solo entonces es posible la dicha. A través de Vitarka se alcanza el cielo. Uno crea su propio cielo a su alrededor. Tu perspectiva cuenta. Todo lo que experimentas a tu alrededor es tu propia creación, el cielo o el infierno. Patanjali dice: solo puedes ir más allá de la lógica y el razonamiento a través del razonamiento positivo. Nunca puedes ir más allá a través de lo negativo, porque cuanto más dices que no, más encuentras cosas tristes, negativas, negadas. Poco a poco, tienes un no constante en tu interior. Una noche oscura con solo espinas y flores incapaces de florecer en ti, un desierto. Cuando dices que sí, encuentras cada vez más cosas a las que decir que sí. Cuando dices que sí, te conviertes en alguien que dice sí. La vida se afirma y absorbes todo lo bueno y todo lo verdadero a través de tu sí. La belleza. El sí se convierte en la puerta para que lo divino entre en ti. El no se convierte en una puerta cerrada. Con la puerta cerrada, estás en el infierno. Con todas tus puertas abiertas, la existencia fluye hacia ti. Eres fresco, joven, vivo. Te conviertes en una flor. Vitarka, Vichar, Ananda. Patanjali dice: si estás en sintonía con Vitarka, un razonamiento positivo, puedes ser un pensador, pero nunca antes. Solo entonces surge el pensamiento. Tiene un significado muy diferente de pensar. Tú también piensas que piensas. Patanjali no estará de acuerdo. Dice: tienes pensamientos, pero no piensas. Por eso digo que es difícil traducirlo. Él dice que tienes pensamientos errantes como una multitud, pero no piensas. Entre tus dos pensamientos no hay una corriente interna. Son cosas desarraigadas, no hay una planificación interna. Tu pensamiento es un caos, no es un cosmos. No tiene disciplina interna. Es como cuando miras un rosario.
Hay cuentas unidas por un hilo invisible que las atraviesa. Los pensamientos son cuentas. El pensamiento es el hilo. Tienes cuentas, demasiadas, de hecho, más de las que necesitas, pero no hay un hilo interno que funcione. Patanjali llama a ese hilo interno pensar, vichar. Tienes pensamientos, pero no piensas. Si esto continúa y continúa, te volverás loco. Un loco es aquel que tiene millones de pensamientos y no piensa. Sampragyata Samadhi es el estado en el que no hay pensamientos, pero el pensamiento es perfecto. Esta distinción tiene que ser entendida. En primer lugar, tus pensamientos no son tuyos. Los has acumulado. A veces, en una habitación oscura, un rayo de luz proviene del techo y puedes ver millones de partículas de polvo flotando en él. Cuando te miro, veo el mismo fenómeno. Millones de partículas de polvo. Tú los llamas pensamientos. Se mueven dentro de ti y fuera de ti. De una cabeza entran en otra y siguen su camino. Tienen vida propia. Un pensamiento es una cosa. Tiene existencia propia. Cuando una persona muere, todos sus pensamientos desquiciados se liberan de inmediato y empiezan a buscar refugio en algún lugar. Entran inmediatamente en quienes están cerca. Son como gérmenes. Tienen vida propia. Incluso estando vivo, sigues dispersando tus pensamientos a tu alrededor. Cuando hablas, por supuesto, proyectas tus pensamientos sobre los demás. Pero cuando callas, también proyectas pensamientos a tu alrededor. No son tuyos. Eso es lo primero. Una persona de razonamiento positivo descartará todos los pensamientos que no sean suyos. No son auténticos, no los ha encontrado en su propia experiencia. Los ha acumulado de otros, son prestados. Son sucios, y han estado en muchas manos y mentes. Una persona pensante no toma prestado. Le gusta tener pensamientos frescos y propios. Si eres positivo y observas la belleza, la verdad, la bondad, las flores. Si eres capaz de ver, incluso en la noche más oscura, que se acerca la mañana, serás capaz de pensar. Entonces puedes crear tus propios pensamientos. Un pensamiento creado por ti está realmente lleno de potencial. Tiene un poder propio. Estos pensamientos que has tomado prestados están casi muertos porque han estado viajando durante millones de años. Su origen se ha perdido. Han perdido todo contacto con su origen. Son como polvo flotando. Los atrapas. A veces incluso te das cuenta de ello, pero debido a tu consciencia, no puedes ver a través de las cosas. A veces estás sentado en algún lugar y de repente te pones triste sin ninguna razón. No puedes encontrar la razón. Miras a tu alrededor, no encuentras ninguna razón. No hay nada, no ha sucedido nada. Eres el mismo y de repente la tristeza se apodera de ti. Un pensamiento pasa. Solo estás en el camino. Es un accidente. Un pensamiento pasaba como una nube. Un pensamiento triste liberado por alguien. Es un accidente y estás en sus garras. A veces un pensamiento persiste. No ves por qué sigues pensando en él. Parece absurdo, parece inútil. Pero no puedes hacer nada, sigue llamando a la puerta. Dice, piensa en mí. Un pensamiento espera en la puerta, llamando. Dice, dame un poco de espacio. Me gustaría entrar. Cada pensamiento tiene vida propia. Se mueve. Tiene tanto poder, y eres tan impotente porque eres tan inconsciente de que te mueven. Toda tu vida consiste en accidentes. Conoces gente y todo tu patrón vital cambia. Algo entra en ti, te posee y olvidas a dónde ibas. Sigues ese pensamiento y cambias de dirección. Es solo un accidente. Son como niños. Patanjali dice, esto no es pensar. Este es el estado de ausencia de pensamiento. Esto no es pensar. Eres una multitud. No tienes un centro interior que pueda pensar. Cuando uno se adentra en la disciplina de Vitakka, el razonamiento correcto, poco a poco se vuelve capaz de pensar. Pensar es una capacidad. Los pensamientos no. Los pensamientos se pueden aprender de otros. Pensar, nunca. A pensar hay que aprenderlo uno mismo. Esta es la diferencia entre las antiguas escuelas indias de aprendizaje y las universidades modernas. En las universidades modernas se reciben pensamientos.
En las antiguas escuelas de aprendizaje, las escuelas de sabiduría, se enseñaba a pensar, no a pensar. Pensar es una cualidad de tu ser interior. ¿Qué significa pensar? Significa mantener la consciencia, permanecer alerta y consciente, para afrontar un problema. Cuando se presenta un problema, lo afrontas con total consciencia y surge una respuesta. Esto es pensar. Se plantea una pregunta, tienes una respuesta preparada. Antes de siquiera pensarlo, la respuesta llega automáticamente. Alguien dice, ¿existe Dios? Ni siquiera lo ha dicho cuando dices, sí. Asientes con tu cabeza rígida y dices, sí, lo hay. ¿Es tu pensamiento? ¿Has pensado en el problema ahora mismo o tienes una respuesta ya preparada en tu memoria? Alguien te la dio. Tus padres, tus maestros, la sociedad. Alguien te la ha dado. La llevas como un tesoro, y esta respuesta proviene de ese recuerdo. Un hombre reflexivo usa su conciencia con una nueva perspectiva cada vez que surge un problema. Se encuentra con el problema y surge en él un pensamiento que no forma parte de su memoria. Esta es la diferencia. Un hombre reflexivo es un hombre de memoria. No tiene capacidad de pensar. Si le haces una pregunta nueva, se sentirá perdido, no podrá responderla. Si le haces una pregunta cuya respuesta conoce, responderá de inmediato. Esta es la diferencia entre un erudito y un hombre que sabe, un hombre que puede pensar. Patanjali dice, Vitarka, el razonamiento correcto, conduce a la reflexión, Vichar. Vichar, la reflexión, conduce a la dicha. Por supuesto, este es el primer atisbo, y es un atisbo. Vendrá y se perderá. No puedes retenerlo por mucho tiempo. Será solo un atisbo. Es como si un relámpago ocurriera por un momento y vieras desaparecer toda la oscuridad, pero la oscuridad regresa de nuevo. Es como si las nubes desaparecieran y vieras la luna por un segundo. De nuevo las nubes regresan. O, en una mañana soleada cerca del Himalaya, vislumbras solo por un momento Gaurisankar, el pico más alto. Pero luego hay niebla y nubes, y la cima se pierde. Esto es Satori. Por eso, nunca intentes traducir Satori como Samadhi. Satori es un atisbo. Mucho se debe hacer después de alcanzarlo. De hecho, el verdadero trabajo empieza tras el primer Satori, el primer atisbo, porque entonces has saboreado el infinito. Ahora comienza una auténtica búsqueda. Antes, era más o menos tibia, porque no tenías plena confianza, no estabas ese antes, era confianza. Antes, se necesitaba un maestro que te mostrara, que te llevara de vuelta una y otra vez. Tras el Satori, deja de ser para convertirse en conocimiento. Ahora la confianza no requiere esfuerzo. Confías porque tu propia experiencia te lo ha demostrado. Tras el primer atisbo, comienza la verdadera búsqueda. Antes, solo dabas vueltas. El razonamiento correcto conduce a la reflexión correcta conduce a un estado de dicha, y este estado de dicha conduce a una sensación de ser puro. Una mente negativa siempre es egoísta. Y ese es el estado impuro del ser. Sientes el yo, pero lo sientes por las razones equivocadas. Simplemente observa y verás que el ego se alimenta del no. Siempre que dices no, el ego surge. Siempre que dices sí, el ego no puede surgir porque necesita luchar, desafiarse, oponerse a alguien o algo. No puede existir solo. Necesita la dualidad. Un egoísta siempre busca pelear. Con alguien, con algo, con alguna situación. Siempre intenta encontrar algo a lo que decir no, para vencer, para ser victorioso. El ego es violento, y el no es la violencia más sutil. Cuando dices no a las cosas cotidianas, el ego surge incluso ahí. Un niño pequeño le dice a su madre, ¿puedo salir a jugar? Y ella dice, no. No hay mucho que hacer, pero cuando la madre dice que no, se siente alguien. Por ejemplo, vas a una estación de tren y pides un billete, y el empleado simplemente no te mira. Sigue trabajando aunque no tenga nada que hacer. Pero lo que está diciendo es, no, espera. Se siente alguien. Por eso, en todas las oficinas oirás no. Un sí es raro, muy raro. Un empleado común puede decirle que no a cualquiera, seas quien seas. Se siente poderoso. Un no te da una sensación de poder, recuérdalo.
A menos que sea absolutamente necesario, nunca digas que no. Incluso si es absolutamente necesario, dilo de forma tan afirmativa que el ego no surja. Puedes decir, incluso un no puede decirse de forma que parezca un sí. Puedes decir que sí de forma que parezca que no. Depende del tono, la actitud, el gesto. Recuerda esto. Quienes buscan, deben recordar constantemente que deben vivir continuamente en el aroma del sí. Eso es un hombre de fe. Dice sí. Incluso cuando se necesita un no, dice sí. No ve que haya antagonismo en la vida. Afirma. Dice sí a su cuerpo, a su mente y a todos. Dice sí a la existencia total. El florecimiento máximo ocurre cuando puedes decirle un sí categórico, sin condiciones. De repente, el ego se derrumba. No puede sostenerse, necesita el apoyo del no. La actitud negativa crea el ego. Con la actitud positiva, el ego se derrumba y el ser se purifica. El sánscrito tiene dos palabras para yo: ahankar y asmita. Es difícil de traducir. Ahankar es el sentido erróneo del yo, que surge al decir no. Asmita es el sentido correcto del yo, que surge al decir sí. Ambos son yo. Uno es impuro. El no es la impureza. Negar, destruir. El no es destructivo, una destrucción muy sutil. Nunca lo uses, déjalo caer tan a menudo como puedas. Siempre que estés alerta, no lo uses. Incluso si tienes que decirlo, intenta encontrar una forma indirecta que parezca un sí. Poco a poco te sintonizarás y sentirás a través del sí cómo llega a ti esa pureza. Y asmita. Asmita es ego sin ego. No hay sentimiento de yo contra nadie. Solo sentirse a uno mismo sin oponerse a nadie. Simplemente sentir la soledad total, y la soledad total es el estado más puro. Cuando decimos yo soy, yo es ahankar, soy es asmita. Solo la sensación de ser soy sin yo, solo sentir la existencia, el ser. El sí es hermoso. El no es feo. En el Asampragyata Samadhi hay un cese de toda actividad mental y la mente solo retiene impresiones no manifestadas. Sampragyata Samadhi es el primer paso. Razonamiento correcto, reflexión correcta, un estado de dicha, un atisbo de dicha y una sensación de soy. La existencia pura y simple sin ego en ella. Esto conduce a Sampragyata Samadhi. Primero es pureza, segundo es desaparición, porque incluso lo más puro es impuro porque está ahí. Yo es erróneo. Soy también es erróneo. Mejor que yo, pero existe una posibilidad superior cuando soy también desaparece. No solo ahankar, sino también asmita. Eres impuro, luego te vuelves puro, pero si comienzas a sentir soy puro, la pureza misma se ha vuelto impureza. Eso también tiene que desaparecer. La desaparición de la pureza es Sampragyata Samadhi. La desaparición de la impureza es Sampragyata Samadhi. La desaparición de la pureza, así como la de la impureza, es Sampragyata. Hay un cese de toda actividad mental. En el primer estado, los pensamientos desaparecen y en el segundo estado, el pensamiento también desaparece. En el primer estado, las espinas desaparecen. En el segundo estado, las flores también desaparecen. Cuando el no desaparece en el primer estado, el sí permanece. En el segundo estado, el sí también desaparece porque el sí también está relacionado con el no. ¿Cómo puedes retener el sí sin el no? Están juntos, no puedes separarlos. Si el no desaparece, ¿cómo puedes decir que sí? En el fondo, el sí es decir no al no. La negación de la negación, pero existe un no sutil. Cuando dices que sí, ¿qué estás haciendo? No estás diciendo que no, pero el no está dentro. No lo estás sacando. No está manifestado. Tu sí no puede significar nada si no llevas el no dentro. ¿Qué significará? No tendrá sentido. El sí tiene sentido solo por el no. El no tiene sentido solo por el sí. Son una dualidad. En el Sampragyata Samadhi, se abandona el no. Todo lo erróneo se abandona. En el Asampragyata Samadhi, se abandona el sí. Todo lo correcto, todo lo bueno, también se abandona. En el Sampragyata Samadhi se abandona el diablo. En el Asampragyata Samadhi también se abandona a Dios, porque ¿cómo puede Dios existir sin el diablo? Son dos caras de la misma moneda. Toda actividad cesa. Sí, también es actividad, y la actividad es tensión.
Algo está sucediendo, aunque sea hermoso, algo sigue sucediendo, y después de un tiempo, incluso lo bello se vuelve feo. Después de un tiempo, te aburres de las flores. Después de un tiempo, la actividad, incluso la más sutil y pura, te genera tensión. Se convierte en ansiedad. En Asampragyata Samadhi cesa toda actividad mental, y la mente solo retiene impresiones no manifestadas. Pero aún así, no es la meta. ¿Qué pasará con todas las impresiones que has acumulado en el pasado? Durante muchísimas vidas has vivido, actuado y reaccionado. Has hecho muchas cosas, has deshecho muchas cosas. ¿Qué pasará con ellas? La mente consciente se ha purificado. La mente consciente ha abandonado incluso la actividad de la pureza. Pero el inconsciente es vasto y llevas allí todas las semillas, los planos. Están dentro de ti. El árbol ha desaparecido. Lo has talado por completo, pero las semillas que han caído y yacen en la tierra brotarán cuando llegue su temporada. Tendrás otra vida, nacerás de nuevo. Claro que tu calidad será diferente, pero nacerás de nuevo porque esas semillas aún no se han quemado. Has cortado lo manifestado. Es fácil cortar cualquier cosa que se manifieste. Es fácil talar todos los árboles. Puedes ir a un jardín y arrancar toda la hierba. Puedes matarlo todo, pero en 2 semanas volverá a crecer porque lo que hiciste fue arrancar lo manifestado. No has tocado las semillas que yacen en la tierra. Eso debe hacerse en el tercer estado. El Asampragyata Samadhi sigue siendo Sabej, con semillas. Y existen métodos. Cómo quemar esas semillas, cómo crear fuego, el fuego del que hablaba Heráclito, cómo crear ese fuego y quemar las semillas inconscientes. Cuando desaparecen, la tierra es absolutamente pura, y nada puede surgir de ella. No hay nacimiento ni muerte. La rueda se detiene para ti. Te has salido de ella. Salir de la sociedad no servirá de nada a menos que te salgas de la rueda. Entonces te conviertes en un perfecto desertor. Buda es un desertor perfecto. Mahavira y Patanjali son desertores perfectos. No solo se han desprendido del sistema o la sociedad, sino de la misma rueda de la vida y la muerte. Pero eso solo ocurre cuando se queman todas las semillas. El final es Nirveji Samadhi, sin semillas. En el Asampragyata Samadhi cesa toda actividad mental, y la mente solo retiene impresiones no manifestadas. Los Videas y los Prakriti-layas alcanzan el Asampragyata Samadhi porque dejaron de identificarse con sus cuerpos en su vida anterior. Renace porque persisten las semillas del deseo. Incluso un Buda nace y en su vida pasada alcanzó el Asampragyata Samadhi, pero las semillas estaban allí. Tenía que volver. Incluso un Mahavira nace una vez. Las semillas lo traen. Pero esta será su última vida. Después de la Asampragyata Samadhi, solo es posible una vida. Pero la calidad de esta vida será totalmente diferente porque esta persona no se identificará con el cuerpo. Esta persona realmente no tiene nada que hacer porque la actividad de la mente ha cesado. ¿Qué hará? ¿Y por qué se necesita esta vida? Simplemente tiene que permitir que esas semillas se manifiesten y permanecerá como testigo. Este es el fuego. Un hombre se acercó a Buda y le escupió. El hombre estaba muy enojado. Buda se secó la cara y preguntó: ¿qué más tienes que decir? El hombre no podía entenderlo. Estaba furioso, al rojo vivo. Ni siquiera entendía lo que Buda decía. Todo era absurdo porque Buda no reaccionó. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir. Se fue y no pudo dormir en toda la noche. ¿Cómo puedes dormir cuando insultas a alguien y nadie reacciona? Tu insulto te regresa. Lanzaste la flecha. No fue recibida. Regresa. Al no encontrar refugio, regresa a la fuente. Insultó a Buda, pero el insulto no encontró refugio allí, así que ¿dónde irá? Regresa al maestro original. Pasó toda la noche con fiebre. No podía creer lo que había sucedido. Empezó a arrepentirse de su error, de no haber hecho nada bueno. A la mañana siguiente, temprano, fue a pedir perdón. Buda dijo: no te preocupes. Debo haberte hecho algo malo en el pasado. Ahora la cuenta está cerrada. No voy a reaccionar. De lo contrario, una y otra vez, se acabó. No he reaccionado porque era una semilla en alguna parte y tenía que terminar. Ahora mi cuenta contigo está cerrada.
En esta vida, cuando un Vidya, quien ha comprendido que no es el cuerpo, que ha alcanzado el Asamprayata Samadhi, llega al mundo, lo hace solo para saldar cuentas. Su vida entera consiste en saldar cuentas. Millones de vidas, muchas relaciones, muchos compromisos. Todo tiene que cerrarse. Paso. Buda llegó a una aldea. Toda la aldea se había reunido, ansiosa por escucharlo. Era una oportunidad única, pues incluso las capitales lo invitaban constantemente, y él nunca lo visitaba. Había llegado a esta pequeña aldea apartada sin invitación. Los aldeanos jamás habrían reunido el valor suficiente para invitarlo a su aldea. Era pequeña, con solo unas pocas chozas, y él había llegado sin invitación. Toda la aldea estaba entusiasmada, y él estaba sentado bajo un árbol, en silencio. Le preguntaron: ¿a quién esperas? Todos están aquí. Todo el pueblo está aquí. Puedes empezar. Buda respondió: pero tengo que esperar porque he venido por alguien que no está aquí. Hay que cumplir una promesa, hay que cerrar una cuenta. Estoy esperando a esa persona. Llegó una muchacha y Buda se sobresaltó. Al terminar de hablar, le preguntaron: ¿esperaban a esta muchacha? La muchacha pertenecía a los intocables, a la casta más baja. Nadie pensó que Buda la estuviera esperando. Él respondió: sí, la estaba esperando. Cuando viajaba hacia aquí, me encontró en el camino y me dijo: espera, porque voy al otro pueblo por trabajo, pero volveré pronto. En una vida pasada, le prometí que, cuando alcanzara la iluminación, iría a contarle lo que me había sucedido. Esa cuenta tiene que cerrarse. Esa promesa me sigue aferrando y, si no puedo cumplirla, tendré que volver. Vidya o Prakriti Laya, ambas palabras son hermosas. Vidya significa incorpóreo. Cuando alcanzas el Asamprayata Samadhi, el cuerpo está presente, pero tú te vuelves incorpóreo. Dejas de ser el cuerpo. El cuerpo se convierte en la morada. No te identificas con él. Así que estos dos términos son hermosos. Vidya significa quien sabe que no es el cuerpo. Sabe, recuerda, no cree. Y Prakriti Laya, porque quien sabe que no es el cuerpo, ya no es Prakriti, la naturaleza. El cuerpo pertenece a lo material. Una vez que dejas de identificarte con la materia interior, dejas de identificarte con la materia exterior. Quien alcanza el estado en el que ya no es un cuerpo, alcanza el estado en el que ya no es lo manifestado, la Prakriti. Su naturaleza se disuelve. Para él, el mundo ya no existe. No está identificado, se ha convertido en testigo de él. Un hombre así nace al menos una vez, porque tiene que saldar muchas cuentas. Muchas promesas que cumplir, muchos karmas que abandonar. Paso. El primo de Buda, Devadatta, se oponía a él. Intentó matarlo de diversas maneras. Una vez, mientras Buda meditaba bajo un árbol, Devadatta empujó una gran roca desde lo alto de una colina. Todos huyeron mientras la roca rodaba. Buda permaneció allí sentado bajo el árbol. Era peligroso, la roca rodó apenas rozándolo. Ananda le preguntó: ¿por qué no te apartaste cuando todos lo hicimos? Había tiempo de sobra. Buda respondió: hay tiempo suficiente para ti. Mi tiempo se acabó. Devadatta tiene que hacerlo. En el pasado, en alguna otra vida, hubo karma. Debía haberle causado dolor, angustia, ansiedad. Tiene que cerrarse. Si escapo, si hago algo, una nueva línea comienza de nuevo. Un Vidya, un hombre que ha alcanzado a Samprayata, no reacciona. Simplemente observa, presencia. Este es el fuego de la presenciación que quema todas las semillas en el inconsciente, y llega un momento en que la tierra es absolutamente pura. No hay semilla esperando germinar. Entonces no hay necesidad de regresar. Primero la naturaleza se disuelve, y luego él se disuelve en el universo. Los Vidyas y Prakriti Layas alcanzan el Asamprayata Samadhi porque dejaron de identificarse con sus cuerpos en su vida anterior. Renace porque aún quedan semillas de deseo. Estoy aquí para cumplir algo. Tú estás aquí para cerrar mi cuenta. No estás aquí por casualidad. Hay millones de personas en el mundo. ¿Por qué estás tú aquí y no otra persona? Algo tiene que cerrarse.
Otros que alcanzan el Asamprayata Samadhi lo logran a través de la fe, el esfuerzo, el recuerdo, la concentración y la discriminación. Así que estas son las dos posibilidades. Si alcanzaste el Asamprayata Samadhi en tu vida pasada, en esta vida naces como un Buda. Solo hay que cultivar algunas semillas, abandonarlas y quemarlas. Por eso digo que naces casi como un Buda. No necesitas hacer nada, simplemente observa lo que sucede. De ahí la insistencia constante de Krishnamurti en que no hay necesidad de hacer nada. Es lo correcto para él, no lo es para sus oyentes. Para sus oyentes, hay mucho por hacer, y esta afirmación los confundirá. Habla de sí mismo. Nació como un Buda Asamprayata, nació como un Vidya, nació como un Prakritilaya. Cuando tenía solo 5 años, se estaba bañando cerca de Adyar, y uno de los grandes teósofos, Leadbeater, lo observaba. Era un niño completamente diferente. Si alguien le tiraba barro, no reaccionaba. Había muchos niños jugando allí. Si alguien lo empujaba al río, simplemente se dejaba llevar. Sí, no estaba enojado, no luchaba. Poseía una cualidad completamente diferente. La cualidad de un Buda Asamprayata. Leadbeater llamó a Annie Besant y le pidió que vigilara a este niño. No era un niño común y corriente, y todo el movimiento teosófico giraba en torno a él. Esperaban fervientemente que se convirtiera en un avatar, en el maestro perfecto para esta era. Pero el problema era muy profundo. Habían elegido a la persona correcta, pero se equivocaron de esperanza, porque un hombre que nace como un Buda Asamprayata ni siquiera puede ser activo como avatar. Toda actividad ha cesado. Simplemente puede observar, puede ser un testigo. No se le puede obligar a ser muy activo. Solo puede ser pasivo. Habían elegido a la persona correcta, pero seguían equivocados. Tenían muchas esperanzas, y todo el movimiento giró en torno a Krishnamurti. Cuando se retiró y dijo, no puedo hacer nada porque no se necesita nada, todo el movimiento fracasó porque tenían demasiadas esperanzas puestas en él, y todo resultó completamente diferente. Pero esto podría haber sido profetizado. Annie Besant, Leadbeater y otros eran personas muy hermosas, pero desconocían por completo los métodos orientales. Habían aprendido mucho de los libros y las escrituras, pero desconocían con exactitud el secreto que Patanjali revela. Que un Asamprayata, un Vidya, nace, pero no es activo. Es pasivo. Mucho puede suceder a través de él, pero eso solo puede suceder si alguien se entrega a él. Es pasivo. No puede obligarte a hacer nada. Está disponible, pero no puede ser agresivo. Su invitación es para todos. Es una invitación abierta, pero no puede enviarte una invitación específica porque no puede ser activo. Él es una puerta abierta. Si quieres, puedes pasar. La última vida es de absoluta pasividad, solo de presenciar. Esta es una de las formas en que los Budas Asamprayata nacen de su vida pasada. Pero tú también puedes convertirte en un Buda Asamprayata en esta vida. Para ellos, Patanjali dice, Shraddha Virya Smriti Samadhi Pragya. Otros que alcanzan el Asamprayata Samadhi lo hacen mediante la fe, el esfuerzo, el recogimiento, la concentración y el discernimiento. Es casi imposible traducirlo, así que lo explicaré en lugar de traducirlo, solo para que te hagas una idea, ya que las palabras podrían confundirte. Shraddha no es exactamente fe, es más como confianza. La confianza es muy diferente de la fe. La fe es algo con lo que se nace, la confianza es algo en lo que se crece. El hinduismo es una fe. Ser cristiano es una fe, ser musulmán es una fe. Pero ser discípulo aquí conmigo es una confianza. Recuerden, no puedo proclamar mi fe. Jesús tampoco podía proclamar su fe, porque la fe es algo con lo que se nace. Los judíos eran fieles. Tenían fe. De hecho, por eso destruyeron a Jesús, porque creían que los estaba alejando de su fe y destruyéndola. Él pedía confianza. La confianza es una intimidad personal, no un fenómeno social. Se alcanza mediante la propia respuesta. Nadie puede nacer en la confianza. En la fe, ¿de acuerdo? La fe es confianza muerta, la confianza es fe viva. Así que intenta comprender la distinción. Hay que cultivar la shraddha, la confianza. Siempre es personal.
Los primeros discípulos de Jesús alcanzaron la confianza. Eran judíos de nacimiento. Se apartaron de su fe. Es una rebelión. La fe es una superstición. La confianza es una rebelión. Primero, la confianza te aleja de tu fe. Tiene que ser así, porque si vives en un cementerio de muertos, primero hay que sacarte de él. Solo entonces podrás volver a la vida. Jesús intentaba guiar a la gente hacia la Shrada, la confianza. Siempre parecerá que está destruyendo su fe. Ahora, cuando un cristiano acude a mí, se repite la misma situación. El cristianismo es una fe, así como el judaísmo lo era en tiempos de Jesús. Cuando un cristiano acude a mí, una vez más tengo que sacarlo de su fe para ayudarlo a crecer en la confianza. Las religiones son fe, y ser religioso es confiar. Ser religioso no significa ser cristiano, hindú o musulmán, porque la confianza no tiene nombre, no tiene etiquetas. Es como el amor. ¿Es el amor cristiano, hindú o musulmán? ¿Es el matrimonio cristiano, hindú o musulmán? ¿Amor? El amor no conoce castas ni distinciones. El amor no sabe si eres hindú o cristiano. El matrimonio es como la fe. El amor es como la confianza. Hay que cultivarlo, es una aventura. La fe no es una aventura. Se nace con ella, es conveniente. Si buscas comodidad y conveniencia, es mejor permanecer en la fe. Sé hindú, cristiano. Sigue las reglas. Pero seguirá siendo algo muerto a menos que respondas con el corazón, a menos que entres a la religión por tu propia responsabilidad, y no por haber nacido cristiano. ¿Cómo puedes nacer cristiano? ¿Cómo se relaciona la religión con el nacimiento? El nacimiento no puede darte religión. Puede darte una sociedad, un credo, una secta. Puede darte una superstición. La palabra superstición tiene un profundo significado. Significa fe innecesaria. La palabra super significa innecesario, superfluo. Una fe que se ha vuelto innecesaria, una fe que ha muerto. En algún momento pudo haber estado viva. La religión debe renacer una y otra vez. Recuerda, no naces en una religión. La religión debe nacer en ti, y entonces se convierte en confianza, una y otra vez. No puedes darles a tus hijos tu religión. Ellos tendrán que buscar y encontrar la suya. Cada uno tiene que buscar y encontrar la suya. Es una aventura, la mayor aventura. Te adentras en lo desconocido. Patanjali dice que si deseas alcanzar el Asampragyata Samadhi, el Shraddha es lo primero. Y para el Sampragyata Samadhi, el razonamiento correcto. ¿Ves la diferencia? Para el Sampragyata Samadhi, el razonamiento correcto, el pensamiento correcto, es la base. Para el Asampragyata Samadhi, la confianza correcta, no el razonamiento. Sin razonamiento, solo amor. Y el amor es ciego. Parece ciego a la razón porque es un salto a la oscuridad. La razón pregunta, ¿a dónde vas? Permanece en el territorio conocido. ¿De qué sirve mudarse a un nuevo fenómeno? ¿Por qué no permanecer en el viejo rebaño? Es conveniente, cómodo, y puede satisfacer cualquier necesidad. Pero cada uno tiene que encontrar su propio templo. Solo entonces estará vivo. Estás aquí conmigo. Esto es confianza. Cuando ya no esté, tus hijos podrán estar conmigo. Eso será fe. La confianza solo se da con un maestro vivo. La fe se da con maestros muertos que ya no están. Los primeros discípulos tienen la religión. Poco a poco, la segunda y tercera generación pierden la religión, se convierte en una secta. Simplemente la sigues porque naciste en ella. Es un deber, no un amor. Es un código social. Ayuda, pero no ha calado hondo en ti. No te aporta nada. No es un acontecimiento. No es una profundidad que se despliega en ti. Es solo una superficie, un rostro. Simplemente ve a la iglesia. La gente del domingo asiste, incluso reza. Pero solo esperan a que termine. Un niño pequeño estaba sentado en la iglesia. Tenía solo 4 años y había venido por primera vez. Su madre le preguntó qué le parecía. Él respondió, la música es buena, pero el comercial es demasiado largo. Es un engaño no tener confianza. Shraddha es la confianza verdadera. La fe es la confianza falsa. No aceptes la religión de nadie. No puedes pedirla prestada. Eso es un engaño.
La obtienes sin pagar, y todo tiene un precio. Y alcanzar el Asamprayata Samadhi no es barato. Tienes que pagar el precio total, y ese precio es tu ser total. Ser cristiano es solo una etiqueta. Ser religioso no es una etiqueta. Todo tu ser está involucrado. Es un compromiso. Algunas personas vienen a mí y me dicen, te amamos. Todo lo que dices está bien. Pero no queremos tomar sandias porque no queremos comprometernos. Pero a menos que estés comprometido, involucrado, no puedes crecer, porque no hay relación. Solo hay palabras entre tú y yo, no una relación. Puede que yo sea tu maestro, pero no tu maestro. Puede que seas tu estudiante, pero no tu discípulo. La primera puerta es Shraddha, confianza. La segunda es Virya. Esto también es difícil. Se traduce como esfuerzo. No, el esfuerzo es simplemente una parte de ello. La palabra Virya significa muchas cosas, pero en el fondo significa bioenergía. Uno de los significados de Virya es semen, potencia sexual. Si realmente quieres traducirlo con precisión, Virya es bioenergía, tu fenómeno energético total. Tú como energía. Por supuesto, esta energía solo se puede obtener mediante el esfuerzo. Por lo tanto, uno de los significados es esfuerzo. Pero eso es pobre, no tan rico como la palabra Virya. Virya significa que debes concentrar toda tu energía. Con solo la mente, no basta. Puedes decir que sí con la mente, pero no será suficiente. Ese es el significado de Virya. Tu totalidad, sin reservas. Y eso solo es posible cuando hay confianza. De lo contrario, te aferrarás a algo, solo para sentirte seguro y a salvo, porque quién sabe, este hombre puede estar llevándonos por el camino equivocado, así que podemos dar marcha atrás en cualquier momento. En cualquier momento podemos decir, ya basta, basta ya. Retienes una parte de ti solo para estar atento. ¿A dónde nos lleva este hombre? La gente viene a mí y me dice, solo estamos observando. Primero veamos qué está pasando. Son muy listos, unos tontos listos, porque estas cosas no se pueden ver desde afuera. Lo que sucede es un fenómeno interno. Muchas veces ni siquiera puedes ver a quién le está sucediendo. Muchas veces solo yo puedo ver lo que está pasando. Solo más tarde te das cuenta de lo que ha sucedido. Otros no pueden observar. No hay posibilidad de observarlo desde afuera. ¿Cómo puedes observar desde afuera? Puedes ver gestos. Puedes ver a la gente meditando, pero lo que sucede en tu interior es meditación. Lo que hacen afuera solo crea una situación. Paso. Había un gran maestro sufí, Jalaluddin. Tenía una pequeña escuela de alumnos selectos. Selectos, porque era un maestro muy exigente. No aceptaba a nadie a menos que lo hubiera elegido él mismo. Trabajaba con muy pocos, pero a veces la gente que pasaba por allí venía a ver qué ocurría. Una vez, un grupo de profesores llegó a su escuela. Siempre muy alertas e inteligentes, decidieron echar un vistazo por sí mismos. En la casa del maestro, que estaba en el complejo, un grupo de 50 personas estaban sentadas, haciendo gestos de locura. Alguien reía, alguien lloraba, alguien saltaba. Los profesores observaban y decían, ¿qué pasa? Este hombre está llevando a esta gente a la locura. Ya están locos, son unos tontos. Y una vez que uno se vuelve loco, es difícil volver. Esto es una tontería. Nunca hemos oído hablar de, la gente se sienta en silencio cuando medita. Hubo mucha discusión entre ellos. Finalmente, un grupo dijo, no sabemos qué está pasando, así que es mejor no juzgar. Había un tercer grupo entre ellos que decía, sea lo que sea, vale la pena disfrutarlo. Nos gustaría verlo. Se ve hermoso. ¿Por qué no podemos disfrutarlo? ¿Por qué preocuparnos por lo que hacen? Simplemente mirarlo es algo hermoso. Después de unos meses, el mismo grupo de profesores volvió a la escuela para observar. ¿Qué pasaba? Todos guardaban silencio. De nuevo había 50 personas, y el maestro también estaba allí. Estaban sentados en silencio, tan silenciosos, como si no hubiera nadie, como estatuas. De nuevo discutieron. Un grupo dijo, ahora son inútiles. No hay nada que ver. Cuando vinimos la primera vez era precioso. Lo disfrutamos.
pero ahora son simplemente aburridos. El otro grupo dijo, pero ahora creemos que están meditando. La primera vez simplemente estaban locos. Esto es lo correcto, así es como se medita. Está escrito en las escrituras y se describe así. Pero había un tercer grupo que decía, no sabemos nada de meditación. ¿Cómo podemos juzgar? Después de unos meses, el grupo regresó. Ya no había nadie. Solo el maestro estaba sentado, sonriendo. Todos los discípulos habían desaparecido. Preguntaron, ¿qué pasa? La primera vez que vinimos había una multitud enloquecida y pensamos que era inútil, que estaban volviendo loca a la gente. La siguiente vez que vinimos, fue muy bueno. La gente estaba meditando. ¿A dónde se han ido? El maestro respondió, el trabajo está hecho, los discípulos han desaparecido. Sonrío felizmente porque sucedió. Y sé que ustedes son los necios. Yo también he estado observando, no solo ustedes. Sé qué conversaciones tenían y qué pensaban la primera y la segunda vez que vinieron. Jalaluddin continuó. El esfuerzo que han hecho al venir aquí 3 veces les habría bastado para convertirse en meditadores, y la discusión en la que se han involucrado, esa energía, les bastó para silenciarlos. En ese mismo periodo, esos discípulos han desaparecido y ustedes siguen en el mismo lugar. Entren. No miren desde afuera. Dijeron. Sí, por eso vinimos una y otra vez, para ver qué pasaba. Cuando estemos seguros, bien. Si no, no queremos que nos internen. La gente inteligente nunca quiere comprometerse, pero ¿existe vida sin compromiso? La gente inteligente piensa que el compromiso es una atadura, pero ¿existe libertad sin ataduras? Primero hay que entrar en una relación. Solo entonces se puede trascenderla. Primero, hay que comprometerse profundamente, de profundidad a profundidad, de corazón a corazón. Solo entonces se puede trascender. No hay otra manera. Si simplemente te alejas y observas, nunca podrás entrar en el santuario. Y no puede haber relación. El santuario es compromiso. Un maestro y su discípulo son una relación de amor, el amor más profundo posible. Y sin una relación, no puedes crecer. Patanjali dice, lo primero es la confianza, Shraddha. Lo segundo es la energía, esfuerzo. Tienes que aportar toda tu energía. Una parte no basta. Incluso puede ser destructivo si solo aportas parcialmente y te quedas parcialmente fuera, porque eso creará una grieta en tu interior. Creará tensión. Se convertirá en ansiedad en lugar de dicha. La dicha reside en tu totalidad. La ansiedad reside en tu parcialidad, porque estás dividido y hay tensión. Ambas partes se separan. Estás en dificultades. Otros que alcanzan en la Samprayata Samadhi lo logran mediante la fe, la confianza, el esfuerzo, la energía y el recogimiento. Esta palabra, recogimiento, es Smriti, remembranza, lo que Gurdjieff llama autorrecuerdo. Eso es Smriti. No te recuerdas a ti mismo. Puedes recordar millones de cosas, pero sigues olvidándote continuamente de ti mismo, de qué eres. Gurdjieff tenía una técnica. La obtuvo de Patanjali. De hecho, todas las técnicas provienen de Patanjali. Él es el maestro de las técnicas. Smriti es remembranza, autorrecuerdo, hagas lo que hagas. Estás caminando. Recuerda en lo profundo, estoy caminando, yo soy. No te pierdas en el caminar. Caminar está sucediendo, el movimiento, la actividad, y el centro interior está ahí, solo consciente, observando, presenciando. No necesitas repetirlo en la mente, estoy caminando. Si lo repites, eso no es remembranza. Tienes que ser consciente de forma no verbal. Estoy caminando, estoy comiendo, estoy hablando, estoy escuchando. Hagas lo que hagas, el yo interior no debe ser olvidado, debe permanecer. No es autoconciencia, es conciencia del yo. La autoconciencia es ego. La conciencia del yo es asmita, pureza, simplemente ser consciente de que yo soy. Ordinariamente, tu conciencia está dirigida hacia un objeto. Me miras, y toda tu conciencia se mueve hacia mí como una flecha. Pero tú estás dirigido hacia mí. El recuerdo de sí significa que debes tener una flecha doble, un lado mostrándome a mí, el otro lado mostrándote a ti.
Una flecha doble es Smriti, el recuerdo de sí. Muy difícil porque es fácil recordar el objeto y olvidarse de uno mismo. Lo opuesto también es fácil, recordarse a uno mismo y olvidar el objeto. Ambos son fáciles. Por eso los que están en el mercado, en el mundo, y los que están en el monasterio, fuera del mundo, son iguales. Ambos son de una sola flecha. En el mercado miran cosas, objetos. En el monasterio se miran a sí mismos. Smriti no está ni en el mercado ni en el monasterio. Smriti es un fenómeno de autorrecuerdo, cuando sujeto y objeto están juntos en la consciencia. Eso es lo más difícil del mundo. Incluso si lo logras por un solo instante, una fracción de segundo, tendrás un atisbo del Satori inmediatamente. Inmediatamente habrás salido del cuerpo, a otro lugar. Inténtalo. Pero recuerda, si no confías, se generará tensión. Estos son los problemas. Se volverá tan tenso que podrías volverte loco, pues es un estado muy tenso. Por eso es difícil recordar ambos. El objeto y el sujeto, lo externo y lo interno. Recordar ambos es muy arduo. Si hay confianza, esa confianza disminuirá la tensión, porque la confianza es amor. Te tranquilizará. Será una fuerza tranquilizadora a tu alrededor. De lo contrario, la tensión puede llegar a ser tan grande que no podrás dormir. No estarás en paz ni un instante, porque será un problema constante y estarás continuamente ansioso. Por eso podemos hacer solo una cosa: ir al monasterio, cerrar los ojos, recordarte a ti mismo, olvidar el mundo. Eso es fácil. Pero, ¿qué estás haciendo? Simplemente has invertido todo el proceso, nada más. Ningún cambio. O bien, olvidar los monasterios, los templos, los maestros y estar en el mundo, disfrutar del mundo. Eso también es fácil. Lo difícil es ser consciente de ambos. Cuando eres consciente de ambos y la energía es simultáneamente consciente, apuntando hacia lo diametralmente opuesto, hay trascendencia. Simplemente te conviertes en el tercero. Te conviertes en el testigo de ambos. Cuando entra el tercero, primero intentas ver el objeto y a ti mismo. Pero si intentas ver ambos, poco a poco, sentirás que algo está sucediendo dentro de ti, porque te estás convirtiendo en un tercero. Estás entre los dos, el objeto y el sujeto. Ahora no eres ni el objeto ni el sujeto. Alcanza mediante la fe, el esfuerzo, el recuerdo, la concentración y la discriminación. Shraddha, confianza, y virya, compromiso, esfuerzo y energía totales, deben ser aportados. Todo tu potencial debe ser aportado. Si realmente buscas la verdad, no puedes buscar nada más. Es una implicación total. No puedes convertirlo en un trabajo a tiempo parcial. A veces medito por la mañana y luego salgo. No, la meditación debe convertirse en una continuidad de 24 horas. Hagas lo que hagas, la meditación debe estar presente continuamente en el fondo. Se necesitará energía. Se necesitará toda tu energía. Y ahora, algunas cosas. Si se necesita toda tu energía, el sexo desaparece automáticamente porque no tienes energía que desperdiciar. Para Patanjali, el brahmacharya no es una disciplina, es una consecuencia. Pones toda tu energía, así que no te queda nada. Esto también ocurre en la vida cotidiana. Observa a un gran pintor. Se olvida por completo de las mujeres. Cuando pinta, no hay sexo en su mente porque toda su energía está en movimiento. No te sobra energía. Un gran poeta, un gran cantante, un bailarín que se mueve totalmente en su compromiso, automáticamente se vuelve célibe. No tiene disciplina para ello. El sexo es energía superflua. Es una válvula de escape. Cuando tienes demasiado dentro y no puedes hacer nada con él, la naturaleza ha creado una válvula de escape. Puedes expulsarlo, puedes liberarlo. De lo contrario, enloquecerás o explotarás. Si intentas reprimirlo, también enloquecerás, porque reprimirlo no servirá de nada. Necesita una transformación, y esa transformación proviene de un compromiso total. Un guerrero, si es realmente un guerrero impecable, estará más allá del sexo. Toda su energía está en movimiento. Se cuenta una historia muy hermosa. Había un gran filósofo y pensador. Se llamaba Vachaspati.
Estaba tan absorto en sus estudios que cuando su padre le dijo, me estoy haciendo viejo, no sé cuándo moriré, quizá en cualquier momento, y tú eres mi único hijo. Me gustaría que te casaras, estaba tan absorto en sus estudios que dijo, de acuerdo. No oyó lo que decía su padre. Así que se casó. Se casó, pero olvidó por completo que tenía esposa por lo absorto que estaba. Esto solo puede ocurrir en la India. No puede ocurrir en ningún otro lugar. Su esposa lo amaba tanto que nunca quiso molestarlo. Así, se dice que pasaron 12 años. Ella lo servía como una sombra, cuidando de él por completo, pero sin molestarlo ni decirle, estoy aquí. ¿Qué haces? Él escribía continuamente un comentario, uno de los más grandiosos jamás escritos. Estaba escribiendo un comentario sobre el Brahma Sutra de Badarayana, y estaba tan absorto, tan concentrado, que no solo se olvidó de su esposa, sino que ni siquiera se dio cuenta de quién había traído la comida, quién había recogido los platos, quién había venido por la noche a encender la lámpara, quién había preparado su cama. Pasaron 12 años, y llegó la noche en que completó su comentario. Solo le faltaba escribir la última palabra, y había hecho voto de que, una vez completado el comentario, se convertiría en sannyasin. Entonces, no se preocuparía por la mente, y todo habría terminado. Este era el único karma que debía cumplir. Esa noche estaba un poco más relajado porque había escrito la última frase cerca de las 12, y por primera vez tomó conciencia de su entorno. La lámpara estaba casi agotada y necesitaba más aceite. Una mano hermosa le echaba aceite. Volvió a mirar para ver quién estaba allí. No reconoció el rostro. Preguntó, ¿quién eres y qué haces aquí? Su esposa respondió, ahora que lo preguntas, debo decirte que hace 12 años me trajiste aquí como tu esposa, pero estabas tan involucrada, tan comprometida con tu trabajo, que no me gustaba interrumpirte ni molestarte. Vachaspati empezó a llorar, sus lágrimas brotaron. La esposa preguntó, ¿qué pasa? Él respondió, esto es muy complejo. Ahora estoy perdido porque el comentario está completo y soy sannyasin. No puedo ser un cabeza de familia, no puedo ser tu esposo. El comentario está completo, hice un voto y ahora no tengo tiempo aquí. Me voy de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberte amado. ¿Qué puedo hacer por todo tu servicio, tu amor y tu devoción? Así que tituló su comentario sobre el Brahma Sutra, Bhamati. Bhamati era el nombre de su esposa. El nombre es absurdo. Llamar Bhamati al comentario del Brahma Sutra de Badarayana, no tiene relación. Continuó. Ahora no puedo hacer nada más. Lo último que me queda es escribir el título del libro, así que lo llamaré Bhamati, para que siempre se recuerde. Salió de casa. Su esposa lloraba, no de dolor, sino de absoluta felicidad. Dijo, ya basta. Este gesto, este amor en tu mirada, es suficiente. Ya he recibido suficiente. No te sientas culpable. Vete. Y olvídame por completo. No quiero ser una carga para tu mente. No hay necesidad de que me recuerdes. Es posible, si te involucras por completo, el sexo desaparece porque es una válvula de escape. Cuando tienes energía sin usar, el sexo se convierte en algo que te atormenta por todas partes. Cuando usas toda tu energía, el sexo desaparece. Ese es el estado de brahmacharya, de virya, del florecimiento de toda tu energía potencial. Esfuerzo, recogimiento, concentración y discernimiento. Shraddha, confianza. Virya, tu bioenergía total, tu compromiso y esfuerzo totales. Smriti, autorrecuerdo. Y Samadhi. La palabra Samadhi significa un estado mental donde no existe ningún problema. Proviene de la palabra Samadhan. Un estado mental cuando te sientes absolutamente bien, sin problemas, sin preguntas, un estado mental sin cuestionamientos ni problemas. No es concentración. La concentración es solo una cualidad que llega a la mente sin problemas. Esta es la dificultad de traducir. La concentración es parte. Sucede. Observa a un niño que está absorto en el juego. Tiene una concentración sin ningún esfuerzo. No se está concentrando en su juego. La concentración es un subproducto. Está tan absorto en el juego que la concentración ocurre.
Si te concentras conscientemente en algo, hay esfuerzo, hay tensión y te cansarás. Si estás absorto, el samadhi ocurre de forma automática y espontánea. Si me escuchas, es samadhi. Si me escuchas con atención, no necesitas ninguna otra meditación. Se convierte en concentración. No es que te concentres. Si escuchas con amor, la concentración surge. En Asampragyata Samadhi, cuando la confianza es plena, el esfuerzo es total y el recuerdo es profundo, surge el samadhi. Hagas lo que hagas, hazlo con total concentración, sin ningún esfuerzo. Si la concentración requiere esfuerzo, es desagradable. Será como una enfermedad. Te destruirá. La concentración debería ser una consecuencia. Amas a alguien, y con solo estar con él te concentras. Recuerda nunca concentrarte en nada. Más bien, escucha profundamente, escucha con total atención, y la concentración llegará sola. Y discriminación, pragya. Pragya no es discriminación. La discriminación es de nuevo una parte de pragya. De hecho, pragya significa sabiduría, una conciencia conocedora. Buda ha dicho, cuando la llama de la meditación arde fuerte, la luz que rodea esa llama es pragya. Samadhi interior, y una luz a tu alrededor, un aura te sigue. Eres sabio en cada uno de tus actos. No es que intentes ser sabio, simplemente sucede porque eres totalmente consciente. Hagas lo que hagas, resulta ser sabio, no es que estés pensando continuamente en hacer lo correcto. Un hombre que está pensando continuamente en hacer lo correcto no será capaz de hacer nada, no será capaz de hacer ni siquiera lo incorrecto porque esto se convertirá en una gran tensión en su mente. ¿Cómo puedes decidir qué está bien y qué está mal? Un hombre sabio, un hombre comprensivo, no elige. Simplemente siente. Simplemente proyecta su conciencia a todas partes, y en esa luz se mueve. Donde quiera que se mueve, está bien. Lo correcto no pertenece a las cosas, te pertenece a ti, a quien te mueves. No es que Buda hiciera lo correcto, no. Todo lo que hizo fue correcto. Discriminación es una palabra pobre. Una persona comprensiva tiene discriminación. No piensa en ello, simplemente le resulta fácil. Si quieres salir de esta habitación, simplemente sal por la puerta. No andas a tientas, no te acercas a la pared a buscar el camino, simplemente sales. Ni siquiera piensas que esta es la puerta. Pero cuando un ciego necesita salir, pregunta, ¿dónde está la puerta? También intenta encontrarla. Toca en varios lugares con su bastón, tantea, y mentalmente piensa, ¿es esta la puerta o la pared? ¿Voy por buen camino o por mal camino? Y cuando llega a la puerta, piensa, sí, esta es la puerta. Todo esto sucede porque es ciego. Tienes que discriminar porque eres ciego. Tienes que pensar porque eres ciego. Tienes que creer en el bien y el mal porque eres ciego. Tienes que involucrarte en la disciplina y la moralidad porque eres ciego. Cuando florece la comprensión, y la llama está ahí, simplemente ves y todo es claro. Cuando tienes claridad interior, todo es claro. Te vuelves perceptivo. Todo lo que haces es simplemente correcto. No es que sea correcto, por eso lo haces. Lo haces con comprensión, y es correcto. Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Pragya. Quienes alcanzan el Asampragyata Samadhi lo logran mediante la confianza, la energía infinita, el esfuerzo, el recuerdo absoluto de sí mismos, una mente sin cuestionamientos y la llama de la comprensión. Suficiente por hoy.